Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Y recién decía Hernán que teníamos que ser puentes, y justamente eso es lo que me inspiró para la palabra que les voy a compartir hoy, ser puentes de amor. Porque Dios es amor, ¿amén? Y si Dios es amor, no es que Él tiene amor, Él es amor. Y si Dios es amor, nosotros tenemos que ser puentes de ese amor. ¿Amén? Nos toca ser instrumentos de Dios. Para eso fuimos llamados. No fuimos llamados para nuestro propio beneficio al Señor, sino para ser puentes, para llegar a otros, para que se cumpla el propósito que Dios tiene sobre los seres humanos, de formar una familia de hijos e hijas semejantes a Jesús, con un carácter cambiado, un carácter hecho a imagen de Él, y el vínculo perfecto es el amor. Así que no puede haber un cristiano sin amor, porque Dios es amor. Y miremos si Dios no es amor, que envió a su propio Hijo Jesucristo por nosotros. Así que nos toca ser instrumentos de amor. Amén. Puentes de amor. Abrir el corazón, amar al prójimo, amar a otros, amar como Dios nos amó, porque Él es amor. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Perdón. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Bueno, vamos a leer esta parte nada más, pero siempre los religiosos de distintas formas le preguntaban a Jesús, fariseos, saduceos, y le hacían preguntas o como solemos decir, para tentarle, ¿no? Le hacían preguntas a ver qué respondía. Entonces, versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, Jesús les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta ahí lo que vamos a leer.
le pregunta por el mandamiento más grande, el principal mandamiento, el meollo, el principio de lo que Dios nos manda. Pero preguntaban como para tentarle al Señor, porque ustedes ven que por la acotación que hace este escriba, repite todo lo mismo que Jesús había dicho. O sea, que él conocía ese mandamiento. Pero noten que le pregunta por el mandamiento más grande y Jesús le habla de un segundo mandamiento, que es como el primero: amar al prójimo como a uno mismo. No le pregunta el escriba por el segundo mandamiento, sino por el que era el más grande, ¿no? Y Jesús de esta forma junta los dos mandamientos importantes, que es amar a Dios y amar al prójimo, los junta en uno, que es el amor. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, amar a Dios es una cosa, tener devoción por Dios, ser obedientes, hacer la voluntad de Dios, comportarnos con buenos pensamientos hacia Dios, pero amar al prójimo como a uno mismo implica algo mucho más grande. Ya es algo que a algunos nos cuesta hacerlo, ¿no? Si tenés que amar al que no conoces, bueno, es difícil, pero amar a una ancianita necesitada, enferma, a algún niño de la calle que viene a pedir, bueno, hasta quizás puede ser agradable hacer un acto de bien. Pero amar al prójimo que uno no tolera tanto, amar al que te dañó, amar al que te hace la vida imposible, amar a esa persona que, según tu forma de pensar, no se lo merece, ya es más difícil. Pero es un mandamiento que lo manda el Señor. Ahora, ¿de dónde sale ese amor para amar al que no se lo merece según nuestro juicio? ¿De dónde tiene que salir? Tiene que salir de Dios. ¿Amén? Porque Él es amor. No puede salir de mí. Hay formas de amar que no cuestan tanto, ¿no? Pero hay otras que sí son difíciles. Son muy difíciles. Y si uno no tiene bien firme al Señor, ya nos cuesta. Y ahí es muchas veces cuando derrapamos, intentamos hacer algo que no lo vamos a hacer o no lo podemos hacer. Y puede que pase toda la vida de un cristiano que quiere agradar a Dios debatiéndose en estas cosas. ¿Cómo es la cuestión del amor? Si se lo merece, si no se merece que ame. Mientras que el Señor nos dice otra cosa. Ahora este texto nos abre un poco el panorama, ¿no? Este escriba que le viene a preguntar a Jesús para ver qué decía Jesús, conocía los mandamientos. Pero sabemos cómo habla Jesús de los religiosos, de los fariseos, que muchas veces tenían el conocimiento pero no la práctica. Por eso es tan enfático en este texto Jesús. Le dice, sí, el principal mandamiento es amar a Dios, pero hay otro que es semejante, que se trata de amar al prójimo. Y esta persona era conocedor
de la palabra, pero seguramente no era tan practicante. El amor que no puede separarse. En Mateo 22:40 es el mismo relato, pero Mateo dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los evangelios muchas veces dicen algunas cosas más que otros, ¿no? Según el autor de los evangelios, agrega algo más u omite. Si bien es lo mismo, pero se completa de alguna forma. Por eso Mateo dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Por qué dependen toda la ley y los profetas? Si hacemos un repaso de los 10 mandamientos, que es lo que Dios escribió, ¿no?, con su dedo, podemos ver que los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, ¿no? Y los últimos mandamientos tienen que ver con el prójimo. No matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Pero los primeros tienen que ver con Dios. No te harás dioses ajenos. No adorarás imágenes. 6 días trabajarás, pero el séptimo será día de reposo. Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Entonces Jesús hace una síntesis en esto que le contesta al escriba, diciéndole que el mandamiento más grande es amar a Dios. Y el otro, el segundo, amar al prójimo. Resume, sintetiza dentro de estos dos toda la ley y los profetas, como dice Mateo. ¿Amén? Si amamos a Dios, también tenemos que amar al prójimo, ¿no? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4. Ténganme paciencia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Bueno, hoy me voy a limitar de hablar mucho yo y vamos a leer un poco más la palabra, porque esto está imperdible, este texto, ¿no? Amados, dice Juan, ¿no? Acá Juan está escribiendo una carta, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Amén? Habíamos dicho que Dios es amor, el amor es de Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, miren esto, ¿no? Como Juan lo expresa, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos viendo la relación entre el amar a Dios y el amarnos nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Voy a hacer una pausa acá, porque dice muchas cosas importantes Juan. Juan era el discípulo amado de Jesús. Dice el relato de los evangelios que era quien solía estar siempre al lado de Jesús. Recostaba su cabeza sobre Jesús,
¿no? El discípulo amado. Leímos el versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, con el gran amor que Dios nos amó. Porque al acercarnos a Dios, Dios nos muestra nuestra condición. Lo que somos, ¿no? Yo soy imperfecto, pecador. Pero el día que conocí al Señor, conocí el amor. ¿El amor de quién? El amor de Él. No el mío, porque en mí no estaba. ¿No? Muchas veces uno pretende amar, pero no ama de la manera que Dios quiere que nosotros amemos. ¿No? A veces nuestro amor es limitado. Ama hasta cierto punto. Bueno, hasta acá estamos bien, pero más de acá no me pidas más, porque más de acá no estoy dispuesto a dar. Mientras que Jesús siempre nos enseña, ¿no?, a ir más allá. A perdonar ¿cuántas veces? 7 veces, 70 veces 7. ¿Y cómo cuesta perdonar una? ¿Y 2? Ni te cuento. Si ya perdonaste una vez y tenés que perdonar de nuevo, lo mismo. ¿Ven que no está el amor en nosotros? Muchas veces es un amor disfrazado el que hay. Te voy a amar para toda la vida, le dice un joven a su amada, a su enamorada. Y después las palabras se las llevan el viento, ¿no? Contigo pan y cebolla, había un refrán viejo, ¿no? Cuando se hablaba acerca del amor, que uno estaba dispuesto. Y después en la práctica se ve mucha gente que no es tan así. ¿Por qué? Porque en nosotros no está el amor de Dios si no vamos a Dios. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Por qué el Señor está en este lugar? Nuestra fe es que Dios está en medio de nosotros. Hemos invocado su presencia. Dios está en este lugar porque está su pueblo, están sus hijos, están aquellos que Dios ama. Por eso está entre nosotros. La palabra dice donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Acá somos más de 2 o 3 que estamos juntos y estamos viviendo la vida cristiana. Hemos salido de las viejas obras del mundo. Entonces creemos que su presencia está, que Dios permanece. Pero Juan dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos, Él permanece en nosotros. Así que, por deducción, si no nos amamos, ¿qué pasa si no nos amamos? ¿Permanece Dios? ¿Está Dios en medio de nosotros? ¿Puede contener este lugar, este techo, estas paredes a Dios, a un Dios de amor, tratando de estar en medio de nosotros si en nosotros hay todavía cosas vanas, viejas, que debieron haber muerto antes? Imposible, porque Él es santo, y Él es amor. Pero si nos amamos, dice Juan, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y acá me detengo un poquito. Algo perfeccionado es algo tratado, ¿no? Es algo que se va agregando, que se va trabajando, que se va mejorando. Dice que el amor de Él se ha perfeccionado entre nosotros. ¿Y por qué se perfecciona ese amor? Porque no lo teníamos. Y si no lo teníamos, ¿cómo éramos? Vaya a saber, cada uno haga memoria cómo era antes de conocer al Señor. Pero ¿qué pasa cuando le conocemos al Señor? El amor de Él empieza a estar en nosotros. Ahora ya al otro día, después de bautizarme,
Después de estar en el Señor y ir a 2 reuniones, ya el amor de Dios está en mí tan grande que puedo amar y puedo hacer todo lo que Dios me pide. Y la práctica dice que no, que a veces empezamos a amar y nos encontramos con dificultades. Y muchas veces las dificultades las tenemos en la propia casa, en el propio círculo íntimo, donde más nos cuesta amar. Ahora, ¿qué? Contradicción. Quizás amar a la anciana enferma o al niño necesitado, poniendo el ejemplo que di antes, no cuesta tanto como amar al hermano, a la esposa, a la suegra, a las personas que me dañaron. Cuesta. Ahora, si Dios es amor y si nos amamos entre nosotros, hermanos, el amor de Dios se va perfeccionando. Amén. Hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano Cristian con dificultades esta semana en su trabajo, pero son dificultades para ir sobreponiéndose. Y siempre está el Señor detrás de las dificultades, enseñándonos a amar. Así que el testimonio de otro hermano también me hace bien para aplicarlo, ¿no? Seguramente ahora me voy a poner a pensar, a ver en mi trabajo las dificultades que tengo. Y que el Señor, como le habló a él, me hable a mí. Entonces el amor se va perfeccionando. Nos tenemos que perfeccionar en el amor. Amarnos cada vez más. Y si hay algo que no me gusta de mi hermano, tengo que amarle y tengo que perdonarle. Porque el amor de Dios es el que se perfecciona en nosotros. Imagínense si el amor de Dios no hubiese sido como fue. Si Dios hubiese esperado mucho más de mí. Si Dios haría selección entre nosotros. A ver, esta hermana sí, pero aquella otra no. A ver, Marcelo sí, pero Rubén no. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Ninguno nos merecemos nada de parte de Dios. Nadie es mejor que otro en el mundo. Mi vida en el mundo es igual o peor que la tuya. Mi carne no es mejor que la carne de ustedes. Así somos, pero el amor de Dios se perfecciona en medio de nosotros. ¿Amén? Se va a perfeccionar y se está perfeccionando. ¿Amén? Aleluya. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y acá nos comienza a hablar Juan del Espíritu, de ese Espíritu de amor. Y nosotros hemos visto, dice Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Acá está dando testimonio personal, Juan, de haber vivido y de haber visto. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo. Él daba testimonio de haberlo visto. Él suele dar testimonio, Juan, siempre de haber visto a Dios, de estar con Dios, de haber visto a Jesús, de haber compartido con Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fue testigo, Juan, del amor de Dios encarnado a través de Cristo. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Con todo este testimonio de Juan se termina toda aquella hipocresía de quienes hablan pero no practican el amor de Dios, ¿no? Volvemos a los
escribas y fariseos que venían a tentarle a Jesús con preguntas porque eran conocedores de la ley. Y Jesús siempre les decía algo que los dejaba pensando, ¿no? Respondía con autoridad, respondía de otra forma y no podían con él. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Uy, acá nos pone la vara muy arriba, Juan. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo pregunto, ¿no? ¿Tienes duda de tu salvación? ¿Qué pensás el día que el Señor te llame, que te despidas de esta tierra? ¿Dónde vamos a ir? Hago la pregunta en general y me involucro. ¿Dónde vamos a ir? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿O hay dudas todavía? El temor, la duda, apaga la fe. La fe tiene que ser completa. Yo domingos atrás hablé de la fe en este lugar. La fe tiene que ser completa. Tiene que ser la seguridad de que sabemos que Dios está del otro lado, ¿no? Y estos textos, este párrafo, lo tenemos que encarnar y estar seguros. No dejarnos amedrentar por el enemigo, por el temor, por la duda, porque por ahí comienza Satanás. Si yo tengo que medir todo esto, lo del amor, y ahora estoy pensando en la persona que no amo, que me cuesta, que me hizo daño, que me tengo que enfrentar cuando llegue a mi casa, yo ya estoy derrotado. Pero si yo entiendo que Dios es amor y que Dios va a amar a través mío, la cuestión cambia. Tenés que ser un puente de amor, un instrumento de amor. En nosotros no está el amor, pero está en Dios, que le tenemos. Amén. Aleluya. Así que en el amor no hay temor, sino que el amor se va perfeccionando en nosotros. El que teme no ha sido perfeccionado. Acabamos de leer el versículo 18. El que teme no ha sido perfeccionado. Y Dios quiere y necesita que su amor sea perfeccionado en nosotros. Así que si te viene a la mente en este momento personas que no podés amar, que te ha costado, que te va a costar perdonar, tenés que perfeccionar. Veo sonrisas en alguno que sé de qué se trata. Perfeccionar ese amor. Señor, quiero amar a fulano, a fulana. Lo perdono, pero en el nombre de Él. Porque mis fuerzas se terminan. A veces quiero amar, intento amar, pero donde me dicen algo que no me gustó, se me fue el amor. No se puede, con esta persona no se puede. Y ya me doy por vencido. Pero Dios siempre puede. ¿Amén? Pudo con nuestras vidas, a pesar de lo que somos. Siempre puede. La cuestión es amar a través de Dios, y que ese amor se vaya perfeccionando. Perfeccionarse es ir agregando cosas.
Hoy Dios me mostrará algo a través de estas palabras, mañana en oración, en comunión con Dios me mostrará otra cosa y voy conociendo ese amor del Señor. Nosotros le amamos, dice Juan, a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero y vimos el amor de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la palabra que es mentiroso. Repito, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez el mandamiento, según Juan. El que ama a Dios, ame al hermano. El gran mandamiento, amar a Dios ante todo, pero amar al hermano. Porque es el mismo amor, no se puede dividir. O lo tenemos o no lo tenemos. ¿Amén? No puede haber parcialidad. O lo tenemos el amor de Dios o no lo tenemos. Y si creemos que tenemos ese amor se debe ir perfeccionando en nosotros. Amén. Está el amor, pero tiene que ir perfeccionándose. A veces nos cuesta ir matando la vieja vida, ¿no? Sabemos que nos tenemos que despojar, pero vuelven cosas de la vieja vida. Y vuelven rencores viejos. Es algo que tenemos que trabajar toda la vida y estar atentos, ¿no? Porque no es tan así que al otro día después de bautizarnos todas las cosas cambian. Sí, en nuestra decisión, en nuestra fe, nos hemos despojado del viejo hombre, como dice la Escritura, ¿no? Pero también el nuevo hombre, lo nuevo nos vamos revistiendo. Hoy cantábamos revísteme, ¿no? Necesitamos ser revestidos siempre, perfeccionándonos. Y el sentido de la iglesia es que encarne el amor de Dios. No puede haber iglesia de teóricos. La iglesia no es solo una sinagoga, donde se aprendía. La iglesia, más que la teoría, tiene que ser la práctica. Por eso tenemos que comprender cuando venían los conocedores de la ley a hablar con Jesús, de la forma que venían. Y la respuesta de Jesús siempre era igual, porque dice que él conocía sus pensamientos, ¿no? Sabía. No falta hipocresía en aquellos que no encarnan, sino que conocen, ¿no? Porque ellos tenían toda una visión de las cosas según la ley, pero en la práctica hacían agua. Esa sería la frase. No podían encarnar la ley. Le faltaba algo. Y entonces se manifiesta el Hijo de Dios, que Dios es amor, ¿no? El Verbo hecho carne, Cristo, el ungido. ¿Y por qué le resisten? Porque sus obras eran malas. No estaban dispuestos a escuchar a Dios. En nosotros, hermanos, no hay nada mejor en nuestra propia humanidad. El único cambio que puede haber en nosotros es que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mostró a Cristo. Así que nuestra vida tiene que ser una vida 100% práctica, de amor a Dios y amor al prójimo. Amén. Hace falta que crezcamos a la estatura de hombres y mujeres de Dios. Hemos visto hombres y mujeres de Dios. Así como Juan vio
a Jesús y vivió con Él y fue enseñado. ¿Has visto ejemplos en hombres y mujeres de Dios? Imita los ejemplos. Y ya dejando de ser niños, porque tenemos que madurar y perfeccionarnos. Si eres un niño espiritual, tienes que ser un adulto espiritual. Ya no hay más tirarnos de cabeza a la pileta para aprender a nadar. El amor debe crecer cada vez más en la iglesia. Dios nos llama a un amor que nunca deja de ser. Pablo dice, entre tantas cosas en Corintios, que el amor nunca deja de ser. La iglesia siempre ama al hermano, a Dios primero, al hermano y al prójimo. Y el prójimo es la familia, es el vecino, es el compañero de trabajo, es todo. Si alguien tiene a Dios, tiene que amar. Así que hoy nos vamos a ir de este lugar pensando en esto. No puedo dejar de amar. Amén. Y el amor se manifiesta de diferentes formas. No voy a hablar hoy de todas las formas, ¿no? Pero se manifiesta de muchas maneras. Lo que sí estamos seguros que no es decir te amo. Solamente. Quizás sea una expresión de lo profundo, pero antes de decir tiene que estar el ser, el sentirlo, el practicarlo. Amén. Aleluya. Claro, el Espíritu que Jesús nos dejó, el Espíritu Santo, es espíritu de amor. Uno tiene que llenarse del Espíritu Santo, ¿no? Tuvimos un bautismo hace poquito, en el cual siempre después del bautismo en agua viene el bautismo en el Espíritu. Oramos, el Espíritu se hace presente y algo pasa dentro de los corazones de aquellos que se bautizan y se recibe el Espíritu Santo. Y uno empieza a ver las cosas de otra manera. Ahora todos nos ponemos sensibles cuando algún hermano nuevo recibe el Espíritu Santo, habla en lengua, se quebranta, llora, el Espíritu lo toca. Todos recibimos algo también. ¿Por qué? Porque anhelamos ese Espíritu Santo, ese Espíritu de amor, que nos abrace, que nos llene, que nos lleve a otro nivel de amor, si habría un nivel de crecer más en Cristo, en su Espíritu. Así que con el Espíritu Santo somos fructíferos en amor. El fruto del Espíritu, dice la palabra, y da una lista, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo lo que ustedes saben. Es el fruto del Espíritu. Si está el Espíritu, está el amor. Amén. Después ese amor se perfecciona, pero está. El capital más grande que tiene la iglesia es ser, más que hacer. A veces está esa dicotomía, esa discusión, si en la iglesia de fulano se hace tal cosa, esta iglesia no hace, no. La iglesia primero tiene que ser para hacer. No se puede hacer si no se es. Y lo que se hace no se hace en Dios. Amén. La sociedad ayuda, la política ayuda, hay obras que se hacen, pero sin Dios. Nosotros no estamos llamados a hacer cosas, sino a estar con el Señor y hacer, y a practicar ese amor del Señor. Aleluya. Como iglesia del Señor nos debemos unos a otros amor. Vamos a buscar en Romanos 13, la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. Dando consejos el apóstol Pablo, buenos consejos, antes del versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo mismo que hablábamos antes en el Evangelio, pero ahora lo dice el apóstol Pablo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, lo mismo que decía antes, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Miren esta frase: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? El apóstol Pablo lo explica de otra manera. Y ahí tenemos un montón de maneras de entender. El amor no hace mal. Así que si le has hecho mal a alguien, no le has amado. Tenemos revancha. Dios nos dio nuestra boca para hablar. Y nos dio un corazón de carne, blando, no un corazón de piedra. ¿Te queda algo en tu mente registrado? Como cuando a veces me gusta mirar las fotos viejas, ¿no? Y uno en las fotos viejas recuerda, bueno, yo recuerdo qué joven que era antes, ¿no? Pero las cosas que están guardadas en la vida de uno, ¿no? En las fotos. Pero así como uno puede mirar fotos agradables, también vienen a la mente cosas desagradables que hemos hecho. Y ya ahí no digo de lo que nos hicieron, sino lo que nosotros hemos hecho mal. Si te viene a tu mente, tienes la boca y el corazón para arrepentirte y pedir perdón. Primero a Dios. Y ahí se va perfeccionando el amor. Es otro ladrillito que construye. Es otra etapa en el perfeccionamiento del amor de Dios. Limpiarnos. Es una gran herramienta que nos dio el Señor. Poder limpiarnos de las viejas obras, de las cosas que no amaron en nosotros. Y a partir de ahí amar, como Dios nos ama. Y el amor se perfecciona y cuando nos juntamos hay amor por todos lados. Imposible esconder el amor en la iglesia del Señor. Pasan cosas lindas en la iglesia del Señor. Avanzo un poquito más y voy terminando. Nos debemos amor. El amor al hermano también ama al prójimo que no tiene al Señor. Miren cómo nos vamos perfeccionando en la relación de la iglesia y aprendemos a amar al prójimo. Y por ahí de pronto nos encontramos con un prójimo que no tiene al Señor y lo tratamos como un hermano. Y lo bendecimos y no hacemos diferencia. Ese es el amor de Dios. Jesús no hacía diferencia. Amaba. Al más necesitado más amaba. Ese es el amor que se va perfeccionando. No podemos predicarle a alguien si no le amamos. No sería acercar una buena noticia, sería un juicio. Al que le predicamos lo tenemos que amar. Y aunque tenga a veces cosas feas o no se lo merezca, yo tampoco me lo merecía, pero le tengo que amar. El amor, por último digo, es servicio en acción. El día que escuché esa frase me conmoví. El amor es servicio en acción. Amor por alguien no es que me agrade esa persona. Amor por alguien es estar dispuesto a servirlo. Y el servicio no en la teoría, sino en la práctica, en acción. Amor es servicio en acción. En Juan 13 dice, no lo busquen, pero dice que amó hasta el fin.
Amó hasta el fin Jesús a los suyos y expresa ese amor lavando los pies de los discípulos y enseñándoles que ellos hagan lo mismo entre ellos. Qué símbolo, qué simbología, lavar los pies de alguien. ¿Estarías dispuesto a lavar los pies? ¿A servir? ¿En hacer lo que el otro necesita, despojándote, humillándote? Para lavarle los pies a alguien hay que agacharse, ¿eh? Hay que humillarse. Amor práctico, servicio en acción. Amén. Seamos puentes de amor para con otros. Amén. Amemos. Amemos. Agustín dijo, ama y haz lo que quiera. ¿Qué se puede hacer y qué no en la iglesia? ¿Qué puede hacer y qué no un cristiano? Y tiene que amar. Si ama puede hacer lo que quiere después. Porque vas a ver que ese amor que tiene, y yo me quedo corto, ¿no?, para explicarlo, simplemente traté de decir algo. Si uno ama, no puede hacerle daño a otra persona. Si ama con el amor de Dios, ¿no? Así que nos queda este desafío, amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar.